Hola y bienvenidos una vez más. Hoy les traigo el capítulo número 21 de Pulse. Recuerden que estos capítulos tienen comentarios y opiniones personales, así que empezamos. Bueno, volvemos a la piscina, en donde Lynn le dice a Mel como, y bueno, ¿aún no sientes nada? Mel se queda pensando y hace como, no sé, tal vez. Entonces Mel le dice como, no sé, no estoy segura. No, tal vez. Y Lynn así como, y Mel le sigue diciendo, pero si me gustas. Lynn sonríe y le dice, aceptaré eso. No, Mel se sorprende un montón. Y Lynn le sigue diciendo, después de todo, gustar es el primer paso para amar. Eso significa que aún tengo una oportunidad. Y eso, definitivamente, es mejor que nada. Mel sonríe y le dice como, tú sí que eres una optimista. Siempre encuentras un lado positivo. Ese tipo de actitud de chica esperanzada es tan típico de ti. Lynn le sonríe un montón y le dice, ¿qué hay de malo con eso? Sigue habiendo demasiadas cosas buenas esperándome por ahí. Me le abre muchísimo los ojos y así como, ella no se parecía a nadie que yo haya conocido antes. La sigue mirando y Lynn se da cuenta. Y le dice, piensas en besarme, ¿verdad? Me estás haciendo esos ojitos. Y Mel se sonroja un montón y le dice como, Así que Lynn se acerca mucho más y le dice, o vas a negarlo y decirme que me equivoco. Mel sigue sonrojada y así como, Pero en ese momento se acerca más y la empuja hacia la piscina. Es exactamente porque eres así. Porque sigues usando esos suaves labios tuyos para engatusarme de esta forma. Y vemos que pues se están besando en la piscina. Y sigue pensando que soy tentada a callarte con mis besos para convertir las palabras que entran en mis oídos en débiles gemidos. Pero vemos un atardecer y vemos que ya ellas van en la moto, ya van de vuelta a la casa. Vemos que Lynn está muy sujeta al cuerpo de Mel. Y hay como una patrulla de policía y hace que se detengan. Vemos que Lynn y Mel están sorprendidas. Se detienen y dicen, ¿por qué nos están deteniendo? ¿Quién sabe? Quizás solo es un control de tránsito rutinario. Lynn le dice a Mel, no sobrepasaste los límites de la velocidad, ¿verdad? Mel le dice como, eso es imposible, nunca he tenido ni una sola multa por exceso de velocidad. ¿Por qué pasaste la luz en rojo? Estás de broma, Lynn. En ese momento se baja la oficial de policía y es Cristal. Y Mel se sorprende y le dice, ¿Cristal? En ese momento, Cristal le dice, ¿puedo ver su licencia de conducir, señora? Mel se sobresalta un montón y le dice, ¿por qué? ¿Qué demonios tratas de hacer? Y Lynn está súper sorprendida. Cristal hace como, cuide su lenguaje, por favor. Se va a dirigir a mí apropiadamente. Eso sería oficial Cristal, para usted.
sería mejor para usted si simplemente coopera conmigo, o consideraré su negación como un delito menor. Esperemos que, por su bien, no termine bajo mi mesa de operaciones muy pronto. Mel está visiblemente afectada. Crystal le dice, bueno, su licencia, por favor. Mel se la entrega y le dice, toma. Crystal le dice, Mel Silvers, parece que tiene un historial limpio. Jeje, es una buena foto, está bastante linda. Y Mel le dice como, ay, no me digas. Crystal en ese momento voltea, se sorprende y le dice como, entonces tú debes ser Lynn. Así que esta es tu debilidad. Y Lynn se sorprende, así como, ¿cómo lo sabe? Y le dice, sí, soy yo. Crystal le dice, ¿están regresando de un paseo? Ya veo. La doctora pervertida no te raptó simplemente y te llevó con ella o algo así, ¿verdad? Lynn se sorprende y le dice, no lo hizo. Mel le dice, mira, ¿puedes dejarnos ir de una vez? No sé qué estás tratando de hacer, pero tengo hambre. Crystal le dice, me temo que tendrá que esperar, doctora Silvers. Aún necesito terminar de interrogar a esta jovencita. Crystal en ese momento se acerca a Lynn y Mel le dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le vas a decir? Y Crystal en ese momento le dice a Lynn, solo necesito un momento de tu tiempo para hablarte de unas cosas. De todos modos, ¿podrías venir conmigo un momento? Y Lynn le dice, vale. Mel se pone como súper histérica porque en ese momento se da cuenta de que le puso unas esposas y le dice, ¿cuándo me las pusiste? Y le grita mientras ellas se alejan, oye, regresa aquí y quítame estas esposas en este momento. Y Crystal le dice como, ay, cálmate, Mel, solo vamos a tener una pequeña charla. Y se ríe. Lynn no dice nada, está como, ¿qué está pasando? Vemos que Crystal le dice a Lynn, muy bien, esto debería ser lo suficientemente lejos. Está enloqueciendo tanto por esto. Y se ríe. Bueno, Crystal le dice como, no te asustes, soy su amiga. Y Lynn le dice, ya veo. Crystal sigue diciéndole a Lynn mientras la mira, ahora veo la belleza que eres, ¿sabes? Ahora se me hace obvio. ¿Cómo te las arreglaste para girar su mundo de esta forma, sabes? Pero oye, desde que se mudó acá, nunca la he visto cuidar o estar tan pendiente de alguien en particular o en esta medida. Ella realmente no se permite hacer lo que quiere, ¿sabes? Lo dice mientras voltean a mirarla. Y Crystal le sigue diciendo, es algo durita, básicamente. Es durita de corazón. Y Mel está ya como... Pero Crystal sigue diciendo, no muchas personas se las arreglan para llegar a ella, como tú lo has hecho hasta ahora, de todos modos. En ese momento Crystal se acerca mucho a Lynn y le dice, permíteme decirte algo. Y Lynn le dice, sí. Pero Mel enloquece, está como, ¿qué? Crystal, ¿qué estás haciendo? Y Crystal le sigue diciendo a Lynn, si quieres derrotar ese lado de tigresa, tienes que actuar en ambos roles, el de gatita juguetona y el de leona tentadora. Solo tienes que saber el momento y el lugar correcto para cada uno. Lynn le dice como, bueno, se sorprende un montón y le dice, vale. Y Crystal le dice, sé que tú puedes hacerlo, Lynn. Te apoyaré todo el tiempo. O sea, Lynn se sorprende un montón, no se esperaba como ese apoyo. Y en ese momento ya vuelven un poco, o sea, se acercan a donde está Mel. Y Crystal le dice como, listo, ahora puedes tenerla de vuelta. Le quita las esposas y le dice, Dios, ¿sabes lo escandalosa que eres por algo tan pequeño?
Mel está como preocupada y le dice, Lynn, ¿qué te hizo esta sádica? Dime, no te tocó, ¿verdad? ¿Y por qué tenías que ir tan lejos? Y vemos que Cristal dice como, wow, qué protectora. Pero se está burlando un montón. Entonces Cristal le dice como, vale, mi trabajo aquí terminó, te visitaré en algún momento. Y Mel le dice toda molesta como, no lo harás, y ni siquiera pienses en ir cuando yo no estoy en casa. Lynn la toma del brazo. Mel se sorprende un montón, pero en ese momento Lynn le dice como, deberíamos regresar, ¿no lo crees? Y ya vemos el atardecer y vemos como Mel de verdad está como, bueno, está bien. Y así termina el capítulo número 21 de Pulse. Vemos que realmente Mel está ya muy involucrada con Lynn. Vemos que ya los sentimientos son como tan difíciles de evitar para ella que ella simplemente está como, será, no será, pero se lo permite de algún modo, o sea, como que ya no lo puede evitar más, ni negarlo. Y Lynn tiene como esa cuestión de que, wow, es increíble, es muy buena en lo que hace, o sea, siendo como tan con esa inocencia y demás, me parece algo súper lindo. Y vemos que pues ya se dirigen al apartamento de la doctora y Cristal nos iba a quedar con esa espinita y realmente fue a conocer a Lynn y vemos que Mel se desespera un montón porque se da cuenta un poco de la situación, no de todo en general, pero sí le parece muy curioso que se lleve a Lynn para hablar con ella aparte. Entonces ya vemos que Cristal le dice como, oye, tú puedes, es muy raro que Mel se preocupe tanto por alguien, pero ya noto por qué lo hizo por ti, así que tienes mi apoyo. Entonces es algo como, wow, ya tiene como una aliada. Entonces vamos a ver qué sigue pasando en los siguientes capítulos, cómo sigue evolucionando el sentimiento de Mel hacia Lynn y de Lynn a Mel, y vamos a ver cómo sigue funcionando esta relación. Espero que les esté gustando un montón esta historia. No olviden dejar sus comentarios, su like y suscribirse.